vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba, no si vos sabés. Hola Lore, quería contarte que el miércoles 13 nació Julián. El parto fue en casa, justo el día en el que se cumplieran las 40 semanas. Nació después de 14 horas de trabajo de parto y fue una experiencia espectacular, más de lo que había soñado. Las primeras contracciones empezaron el martes alrededor de las 10:30 de la noche, similares a un dolor premenstrual intenso. Como el dolor duraba 1 minuto y se iba, seguí preparando la cena. Cenamos tranquilos y como las contracciones seguían, decidí mandarle un mensaje a Marínez. Ya hacía como 1 hora y media que estaba con dolor intermitente y todavía no sabía si eso era un signo de que había empezado el parto en mi casa. Mi temor era que Inés viajaba a Mar del Plata el miércoles a la madrugada y no habíamos acordado aún cuál de las chicas que trabajaban con ella iba a reemplazarla. Me dijo que si ella no estaba al momento del parto, venía a casa Andrea, otra de las chicas con la que nosotros ya teníamos excelente relación. Tipo 12 de la noche pasa Inés por casa, me revisa y me dice que ya tenía 6 de dilatación. Así que se quedó y lo llamó a Fernando, el obstetra. A partir de ahí no tengo muy claro cómo fueron las cosas, que pude reconstruir después. Perdí totalmente la noción del tiempo. Me quedé sola en la habitación con la luz tenue concentrada en las contracciones y en atravesar el dolor que iba y venía. Cada tanto entraba Inés o Tomás y me hacían masajes. Pasé parte de la noche sentada en el borde de la cama o recostada sobre el lado izquierdo. Tipo 7 de la mañana, hora que se supone que supe después, Inés se fue para Mar del Plata y llegó Andrea. Andrea una genia. Con ella viví la parte más intensa del trabajo de parto y la verdad que me acompañó y me contuvo de una manera extraordinaria. Logramos una gran empatía que hizo posible que yo realmente pudiera disfrutar del parto más allá del dolor. Andrea me ayudó a sacarme toda la ropa y me sugirió que busque otra posición cómoda. Mientras prendió la velita y trajo un aceite de lavanda que nos puso a Tomás y a mí debajo de la nariz, me acomodé arriba de la cama en 4 patas. Así estuve mucho tiempo pasando las contracciones y recibiendo masajes de Tomás o Andrea en la espalda. En un momento las contracciones eran muy fuertes, largas y dolorosas. Después se volvieron más espaciadas y me dio la sensación de que el trabajo de parto no prosperaba. En realidad fue así. El ritmo del trabajo de parto fue variando y en un momento pareció detenerse. Por suerte estaba Andrea y Fernando, que esperaron con toda la paciencia del mundo. Andrea me alentó en todo momento, diciéndome que venía todo bien, que me relaje, que me abra. Realmente me sirvió para estar tranquila y poder descansar en cada contracción. De hecho, entre contracción y contracción me quedaba dormida e incluso soñaba. Después me explicó Fernando que esto sucede porque el cuerpo durante el trabajo de parto también genera endorfinas que dan una sensación opioide. Creo que realmente es así. Después de un rato, horas, de estar con las contracciones de pujo, que ayudaron a que Julián baje, ya me sentía cansada. En ese momento me ayudó a pensar en positivo, que yo podía parir a mi hijo, que el dolor era pasajero. Andrea me dijo que ya faltaba poco. Me preguntó si no quería ir a hacer pis, que me iba a hacer bien liberar la vejiga, porque a lo largo de toda la noche me había tomado como 3 litros de agua. Fui al baño y cuando me senté en el inodoro me vino una contracción y con el pujo el bebé quedó bien abajo, listo para salir. Andrea lo llamó a Tomás para que se acerque porque Julián ya nacía y me dice a mí: Mari, tocale la cabecita. Le toqué la cabeza y pensé, tiene poco pelo, porque me imaginaba que iba a tener mucha cantidad. Como sentí que venía la próxima contracción y que Julián ya iba a salir, me paré con las rodillas semiflexionadas y me apoyé con una mano en la pared mientras Andrea se puso detrás mío y me ayudó a sostenerme. Tomás se acomodó para recibir a Julián. Con la siguiente contracción salió la cabecita y finalmente el cuerpito. Tomás lo abrazó contra su pecho y lo puso en el mío. Andrea lo envolvió con una toalla calentita y lo limpió un poquito. Julián abrió los ojos y me miró. Estaba re tranquilo y ni lloró. Así nos quedamos un rato, Tomás, Julián y yo abrazados. Julián aún unido al cordón hasta que empecé a sentir que salía la placenta. Entró Fernando al baño, sacó la placenta y le indicó a Tomás cómo cortar el cordón. Entre Andrea, Fernando me ayudaron a pararme y me acompañaron hasta la cama. Me senté y lo puse a Julián al pecho y se prendió a la teta al instante. La verdad, fue un parto hermoso, no obstante el dolor. El haber estado en esas condiciones, tranquila, en la intimidad de mi casa, con personas que conocía bien y de mucha confianza, con luz tenue, con masajes y palabras de aliento, hizo que pudiera concentrarme en el dolor y que pudiera atravesarlo, tolerarlo sin necesidad de pedir ni de pedir alguna anestesia.
Tampoco hizo falta episiotomía, ni sufrí ningún desgarro, a pesar de que Julián pesó 4 kilos 100. Estamos muy felices por cómo salió todo y en gran parte Lore, bueno, nada más. Y ahí está, porque la que está acá es Mariana Vidal, que es la autora de este relato, que es la mamá de Julián. Hola, Mariana. Hola, Lore. Bueno, lo quería leer porque esto era, desde el programa pasado teníamos ahí programado leer tu parto, porque, bueno, un parto alucinante. Contamos que sos primeriza, es tu primer bebé. Primeriza, sí. Contamos a la audiencia que además vos ya es la segunda vez que venís a Vos Sabés, si bien es otra casa, porque sí. viniste el año pasado en la otra radio. Justamente, digo, qué buen corolario para la situación anterior, que fue totalmente la opuesta a esta que es tan feliz, y que fue, digamos, un caso de violencia obstétrica que vine a contar, bueno, sin saber que la historia iba a terminar en esto, que también increíble. Para mí es absolutamente inesperado. Y ahora yo redacté el mail, te lo mandé, no lo volví a leer, y me emociona escuchar mi propio parto. Bueno, a mí me emociona leerlo, te confieso, me emocionó leerlo cuando lo leí en la computadora y ahora también, y cada vez que lo releo, en realidad se te abren un montón de ventanas, ¿viste? Porque empezás a pensar un montón de cosas a partir de esto, ¿no? Que es la pura naturaleza, que es lo que fue. Sí, sí. Y ya te digo, para mí, además fue algo que yo nunca planifiqué, que no, uno, digamos, en el primer embarazo siempre pensás cómo pueden ser las cosas, y jamás pensé que podía ser así mi parto, jamás pensé que iba a ser domiciliario. Bueno, vamos a hacer una cosa, para poner a la audiencia en tema. Acá tenemos a Laura que dice, qué increíble relato, fíjate vos ya que hay repercusiones en el muro del Facebook del programa, que les contamos a todas las que quieran compartir sus opiniones de esto que estamos hablando con Mariana o de cualquier cosa que ocurra en el programa, que pueden entrar al Facebook de Vos Sabés, que es Vos Sabés FM. Nos encuentran con el loguito violeta con la pancita que parece un yin y un yang. Ese es nuestro logo. Y si no, pueden llamarnos acá a la radio al 482-3215. ¿Me equivoqué? ¿482-3215? Qué genial. Bueno, me aprendí el teléfono de la radio de memoria, no se puede creer. Ahí están saludando. Mira, ya están llegando el resto de las familias para contar sus partos. Hemos copado la Radio Estación Sur con mujeres y padres y bebés. Acá nuestro operador en cualquier momento se anima y también, y nuestra productora es muy chiquita. ¿Está la madre escuchando? Bueno, son muy chiquitas todavía, Camila. 21 años tiene. Puede esperar un poco. Sí. Bueno, yo tengo 35, así que bueno, mira todo lo que esperás. Bueno, contábamos que se pueden comunicar a la radio, nos pueden chatear por el Facebook o nos pueden simplemente escuchar y disfrutar, porque esto va a ser un programa para disfrutar. Pero antes de meternos otra vez de cabeza en tu parto, que fue alucinante, me gustaría que brevemente nos contaras cómo empezó tu embarazo. ¿Qué pasó con tu embarazo? Es decir, vos te quedaste embarazada y lo primero que pensamos fue, bueno, la búsqueda de la obstetra. Y lo primero que se nos vino a la cabeza fue buscar una buena institución de prestigio, conocida, una obstetra con trayectoria, un lugar que supiéramos que tuviera neonatología, la tecnología necesaria. Pensamos básicamente en eso. Y bueno, fue así que con ese criterio elegimos un lugar, una obstetra, y estuvimos los primeros 6 meses del embarazo, porque creo que fue también todo un proceso de aprendizaje, y uno se va dando cuenta de lo que necesita y de lo que es importante, por lo menos fue lo que me pasó a mí, transitando el embarazo. Antes yo pensé que eso era lo más importante, y ahora es importante también una buena institución y ese tipo de cuestiones, pero es mucho más importante, son otras cuestiones que tienen que ver más con el trato, con lo emocional, con saber que el embarazo es un estado de salud, como prioridad un aparato o ese tipo de cuestiones. Es decir, que vos, en el tránsito del embarazo, vos cuando arrancaste el embarazo pensaste que la tecnología era tu aliada. Totalmente, sí. Y en el tránsito del embarazo te diste cuenta que lo más importante eras vos.
que lo más importante era yo y el vínculo que yo pudiera crear con el obstetra y con la partera, y que lo más importante es el diálogo y la palabra. Para mí eso fue la mayor compañía y el mayor aprendizaje durante el embarazo. Y fue lo que a mí me formó y me contuvo para después parir como pude parir. La intervención a través de la palabra. Eso fue para mí lo más importante. La intervención previa, cuando uno habla de la no intervención, bueno, lo importante es la intervención previa a través del diálogo, de la palabra, del afecto. Y el diálogo que hace que uno se saque todas las dudas, escuche, aprenda, eso. Y que uno saque cosas, es muy sanador también, la palabra y el diálogo. Y cuando te dan el espacio y cuando generan los grupos a los que nosotros fuimos, y te dan ese espacio para expresarte, bueno, te pones en contacto con el embarazo desde otro lugar. Y te das cuenta que lo necesario para parir son otras cosas. Sin renegar con esto, porque si no parece que fueran dos extremos irreconciliables. Sin renegar ni de los controles, ni de la medicina, ni de la atención médica, Bien. ¿no? Porque a veces parece que... es una cosa o la otra. Es una cosa o la Bien. otra. El parto domiciliario respetado no reniega de nada de eso. Digo por las cosas que a veces uno recibe cuando cuenta que... Sí, nos que parí en mi casa. Uy, qué inconsciente. Y no es así, en realidad no. Como si uno hubiera vedado los controles o renegara de la medicina en general. Y no es así. De hecho, nada. Mariana, vos, bueno, la historia tuya, nosotros, el programa lo sabe, yo lo sé. Vos dijiste recién, hace un ratito, estuviste 6 meses controlándote con una obstetra, con otro obstetra, al cual vos elegiste Sí. por un prestigio, Sí. por un nombre, porque estaba en una institución de renombre y porque era una institución que tenía todos los aparatos necesarios. Exactamente. ¿No? Pero antes de esto vos habías comentado que habías sido víctima de violencia obstétrica y me gustaría que hicieras un cachito de que le contaras a la audiencia, porque queda así como... A ver, yo siempre digo lo mismo, repito y parezco... Yo soy vieja, entonces ya empiezo a repetir las cosas. Parece que violencia obstétrica es que te peguen un cachetazo o que te corten o que... ¿no? Como que se entiende a lo violento como la violencia corporal, física. Más allá de que en los partos hay mucha violencia física, en algunos partos, y que se puede considerar violencia obstétrica, también hay otras violencias, que son que tienen que ver con lo verbal, que tienen que ver con lo psicológico, que tienen que ver con el ninguneo de vos como un adulto. Una violencia simbólica que tiene que ver con la actitud, con el modo de hablar, la postura... muchas cuestiones. Bueno, ¿y vos a qué te referís entonces con violencia obstétrica durante la atención del embarazo? Porque eso fue lo que a vos te ocurrió. Sí. Bueno, en realidad lo que no había en mi relación con el obstetra anterior era diálogo de ningún tipo. Era un control muy rutinario, muy básico de la ecografía, te peso, te mido y nada más. Y no había ningún tipo de diálogo ni de vínculo de nada. Emocional. Y bueno, pues sobre todo cuando uno es primeriza, lo que más querés es saber, preguntar, aprender cosas del embarazo, de la parte más fisiológica y de cuestiones emocionales también, que después terminan siendo las antes y después siempre las más importantes. Sí, porque ahí hagamos un paréntesis. No me dejes hacer muchos paréntesis, ¿eh? Mira que estoy sola, no la tengo a Rosario que me trae de vuelta. No, pero... el cuerpo humano tiene, si querés, 2 partes, cuerpo y mente, ¿no? Si bien la mente es cuerpo, porque la mente es producto de un órgano que es el cerebro, es decir, nada se escapa del cuerpo. Pero el producto del cerebro es el pensamiento y las emociones. Sí. Y parece ser que eso no entraría dentro de la atención del embarazo con algunas personas, como vos decís. No, es decir, yo como me que no es acuerdo válido, no es importante, una de las cosas que no te es dije necesario. es, cuando yo iba a las consultas con el otro obstetra, yo me quedaba afuera. Y entraba la panza claro. y el embarazo como si fuera una especie de órgano aparte, porque tampoco se considera que lo que tiene uno adentro es una persona que se está formando y que también siente. Sí. Y que tiene que ver, está muy relacionada con las emociones que uno tiene también. Bueno, todo eso nunca formó parte de los controles y sobre todo la falta de diálogo, y yo tenía muchas inquietudes, es parte de mi forma de ser también, y tenía ganas de plantearle algo. Y entonces
cuando ya estaba de 6 meses de embarazo, dije, bueno, me voy a animar, porque uno también se pone sin querer casi en una forma, en un lugar de un poco sumiso, ¿no? De dejar que el otro controle toda la situación y uno quedarse callado y sentir temor de preguntar, decir, bueno, por ahí lo voy a incomodar o... Como no me daba pie para el diálogo. Sí, como que se invierten los papeles, ¿no? Porque el prestador del servicio es el profesional y vos sos la usuaria, sí. digamos. Hablábamos de otras cuestiones, pero nada... Y es necesario que se te escuche a vos, no al revés. Las dos cosas es, en realidad. Sí. Pero bueno, cuestiones que tengan que ver con la situación que uno está viviendo, no hablar de cualquier cosa en el marco de la consulta, porque hablábamos de cosas que totalmente intrascendentes. De un partido de tenis, sí, de cualquier cosa. qué sé yo, sí, de la vida de él, por ejemplo. Bien. Que a mí no me interesa. Claro. Pero bueno, uno se queda ahí en un lugar sumiso. Pero bueno, por suerte en un momento dije, bueno, no, tengo la necesidad de hablar y de saber, de preguntar, y casi que lo planificamos. Digo, bueno, yo ya estoy de 6 meses, me parece que ya le puedo empezar a preguntar sobre el parto, ¿no? Fíjate lo que pensaba, ahora digo, ¿cómo me perdí 6 meses en realidad? Porque... Podrías haberlo hablado desde la primera consulta. Claro, yo canalicé mis inquietudes en otros lugares, con vos, escuchando a las chicas que iban a gimnasia también. Eso sirve mucho, escuchar las experiencias de otras mujeres, los temores, las dudas de otras mujeres, a mí me ayudó muchísimo. O sea que por un lado yo lo podía canalizar, pero él era mi médico, entonces claro, lo tenía que hablar con él también para empezar a planificar un poco, no planificar, pero decir, bueno, ¿qué esperaba yo del parto? ¿Qué me imaginaba? Que tenía dudas, a ver qué pensaba él también. Y bueno, cuando le quise plantear esto de, bueno, ¿qué posibilidades hay de tener un parto natural no intervenido? Eso del no intervenido no le gustó para nada y se puso en una actitud horrible, muy arrogante, sí, viste, inclinado, porque también es la actitud física. A veces la violencia tiene que ver con eso también. Y me dijo que lo estaba incomodando con lo que le decía, que lo estaba condicionando como profesional, que las cesáreas salvaban vidas, que habían reducido la muerte materna neonatal, bueno, un montón de cuestiones así, además con un tono de voz muy agresivo. Yo contuve las ganas de llorar porque primero me quedé helada y además me retó como si yo fuera una nena. Sí. Y bueno, después me dijo un montón de otras cosas, que te atiendan tus amigas, me dijo, pues yo le decía que casi todas mis amigas habían tenido cesárea, siendo mujeres menores de 30, que cómo podía ser, que yo tenía temor a caer en eso. Y me dijo, bueno, entonces que te atiendan tus amigas, qué sé yo. Y bueno, después de esa situación, yo le pedí disculpas en ese momento. Ay, no te puedo creer. Le dije, no, pero perdóneme, yo se lo planteo porque tengo confianza en usted y simplemente le quería hacer una pregunta sin necesidad de que se sienta mal. Perdóneme. En el momento me sentí, sí, como que había faltado a una regla. Pero bueno, cuando salí de ahí dije, no vengo más. Porque yo sabía que volver era volver con una actitud sumisa a no hablar más, porque si ya me había... ¿Y no era lo que vos necesitabas? No, para nada. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Lo vamos a dejar ahí porque ahora vienen las noticias de la radio. Lo cortamos acá y cuando volvemos vamos a hablar con tu partera. Dale. Radio Estación Sur 91.7. Bueno, nuevamente en el programa, ahora sí, a fondo, desde acá hasta las 7 de la tarde con 3 madres jóvenes, con Mariana, con Tamara y con Tatiana. Están los 3 bebés, algunos están durmiendo con el papá, que lo hamaca allá afuera del estudio, y los otros 2 están acá, así que si escuchan ruidos de bebés es porque se están estresando. Acá está Juana, acá está Felipe, ¿sí? Ah, me hago lío con los nenes con F. Felipe, que está cada vez más grande, con ese jopo, Y bueno, y estábamos hablando del parto de Mariana, que lo leímos y que fue un parto alucinante, que no creíste que iba a ser así, ahora lo vamos a charlar, pero también estamos con Tamara y con Tati, que ellas dos tuvieron partos institucionales, ¿no, chicas? Sí. Y bueno, y consideran que sus partos fueron partos respetados, que ustedes estuvieron empoderadas, como recién dijo Andrea, la partera. Sí, en mi caso, Tamara, por vamos a aclarar.
Sí, la verdad que fue súper respetado. Igualmente, cabe aclarar que fue a la madrugada. Digo, no sé qué hubiera pasado si hubiera sido a las 5 de la tarde, que el hospital está lleno. Pero bueno, siendo que fue a esa hora, que estuvimos toda la noche, estuvimos prácticamente solos. Estábamos mi marido, yo, la partera, y de vez en cuando venía alguna enfermera a tomarme la presión y a escuchar los latidos del bebé, pero nada más. Y sí, después... Es decir, que tuviste la intimidad que se necesita Sí. para atravesar un trabajo de parto. Sí. Igualmente, me hubiera gustado incluso que estuviéramos solamente mi marido y yo, pero eso es como medio en un hospital por ahí más complicado. Siempre viene alguna enfermera, incluso para preguntarte si estás bien, si necesitas un vaso de agua, pero digo, por ahí hubiera estado bueno estar nosotros dos solos, pero en ningún momento me interfirió en nada que hubiera más gente, porque era gente, ya te digo, muy poquita y no era gente invasiva, digamos, no venían a querer imponer nada, ni a nada, digamos, no hubo ningún problema de ese tipo, así que tranquilos. ¿En tu caso, Tati? En mi caso, mi parto sí fue a las 5 de la tarde, pero bueno, fue obviamente en un momento de que en el hospital donde la tuve a Juana, que fue el hospital italiano de La Plata, estaba lleno de gente. Yo entré al hospital a las 12:01 del mediodía de un jueves y ella nació a las 5 de la tarde. En esas 5 horas estuve dentro de la sala de partos, que ya estaba con dilatación completa, pero bueno, mi hija no quería bajar, no quería salir todavía. Y en esas 5 horas, que fueron 5 horas intensas, con muchas contracciones, sí tuve también mucha intimidad, más allá de que sí han entrado, digamos, a ver, de haber sido en otro caso, hubiese entrado 5 neonatólogos, 4 enfermeras a tomarte las huellas dactilares a ver si, no sé. Que yo dije a la pobre mujer que me vino a tomar las huellas de la mano, le dije, ¿es necesario en este momento? Y me miró con una cara como diciendo, no te jodo más, me voy. Y en realidad creo que un poco el clima los creamos por eso digo, en otro caso quizás sí hubiese sido más una sala de conferencia donde cada uno hubiese podido entrar y salir a su antojo, pero yo estaba, bueno, acompañada de mi mamá, de Lorena, y que no estuvo presente en todo el momento adentro de la sala de partos, pero sí haciendo una especie de custodia en el pasillo de la parte de internación, mi médica y mi novio, que se encargaron junto conmigo de ayudarme a que en ese momento, en esas 5 horas que yo encima no quería saber nada con nadie, que estaba absolutamente con la energía puesta donde debía estar, nadie entró a molestarme. Alguno que ha querido entrar enseguida lo sacaron sin decirle demasiado, no, y nos quedamos en el transcurso de esas 5 horas, en la gran mayoría del tiempo, mi novio y yo, y mi médica, que estaba atenta a mis pedidos, pero siempre afuera, en el pasillo. Y yo la llamaba cada vez que tenía algún dolor, alguna contracción, que sentía ganas de pujar. Si no, me dejaba sola con Nicolás, y la verdad que en ese momento para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado. Vos, Mariana, cuando tuviste la experiencia en tu casa, estabas básicamente sola, Sí, lo ¿sí? que estaba pensando es que lograr el ambiente y la intimidad para mí fue fundamental, Claro. porque yo no sabía que iba a tener ese nivel de concentración o de estar así tan ensimismada pasando el dolor. Pensé que iba a estar un poco más conectada, más consciente, pero me parecía fundamental estar con la luz tenue, sola, mucho tiempo sola, y por ahí entraba Tomás o a veces entraba Inés cuando estaba Inés, o si no Andrea, pero si no era estar sola, o si estaba alguien, no darme cuenta y que no me moleste. Pero incluso ayer recordaba que habíamos climatizado el ambiente y había un caloventor. Sí. Y la vibración del caloventor me acompañaba. Y en un momento, como regula la temperatura, empezó a cortar.
y el corte me desconcentraba. Claro. Y fíjate el nivel de que estaba como en estado de meditación, viste, que si alguien viene y te hace o te estimula de afuera, te saca. Sí, sí. Y eso, mira qué pequeñez, me desconcentraba. Entonces en un momento que entró Tomás le hice una seña como para que lo programe, para que no corte y yo pudiera seguir en ese estado, así. Lo que vos, es interesante esto que vos decís, Mariana, porque lo que vos decís, Tamara, de que te hubiera gustado que nadie entrara cada tanto a ver cómo es más o menos lo mismo. Sí, era una cosa así. Yo no estaba tampoco tan... Me parece, ahora lo analizo al tiempo y por ahí sí. Acaba de vomitar tu hijo Pero encima tuyo. 40 litros, 40 bueno, ahora lo vamos a litros, bueno, no solucionar. importa, ahora lo vamos a cambiar. Yo no, me parece que no estaba tan así ensimismada, pero de hecho quería que estuviera todo el tiempo Tomás, que es mi marido, conmigo, necesitaba su presencia, digamos. Y él me acompañó un montón, no tanto por ahí desde las palabras, sino desde la presencia física nada más de él ya me daba más tranquilidad. Pero sí, esas entradas a cada rato, tomar la presión, porque no era entrar y nada más, sino que era entrar y tocar tu cuerpo, que si bien no era nada agresivo ni doloroso, ni mucho menos, era una distracción en algún punto. Pero bueno, lo digo porque si tengo que decir algo, en realidad la verdad que no me interfirió. ¿Sabes lo que pasa? Que esto que vos estás contando, que yo creo que es un punto interesante, que podamos meternos las tres o las cuatro, ¿no? en esto, que tiene que ver con esto, con la intimidad y con el acceso al cuerpo de una, porque el cuerpo es de una, la que está pariendo es una. Claro. No es menor, porque a veces no se interpreta, como decíamos hoy al principio del programa, no se interpreta algunas cuestiones que tienen que ver con la atención como intromisión a ese estado de burbuja que tenés cuando vas pasando las contracciones. Y hasta qué punto ese grado de intromisión te puede sacar de la situación y te puede interferir en que tu trabajo de parto siga hacia adelante o te asustes, por ejemplo. Nosotros sabemos que el miedo es uno de los grandes motivos por los cuales la dilatación no progresa. Entonces, a veces las intervenciones que no son necesarias, ¿sí? Las que son necesarias está todo bien, siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero por ahí las intervenciones que no son necesarias simplemente por una rutina, a veces te sacan de clima y te alargan algo que capaz que podría haber sido más corto, ¿no? En cuanto a ritmo de las contracciones, etcétera, etcétera. Sí, yo de Ninguna hecho- de las tres tuvo anestesia peridural. No. Bueno, Mariana no, porque estuvo en su casa y Tamarita tenía tampoco. ¿Y cómo hicieron cómo manejaron el dolor? Porque, a ver, chicas, esto es uno de los puntos en los que la mayoría de las mujeres urbanas tememos hoy. Que nos duela el trabajo de parto y que no lo podamos tolerar. Creo que es uno de los grandes fantasmas que tiene el trabajo de parto. Sí, totalmente. ¿Y cómo hicieron? A ver. En mi caso, iba bastante convencida que no quería la peridural, más allá, o sea, del dolor por bueno, las consecuencias que puede llegar a tener sobre el bebé o sobre el parto en sí mismo, digamos, terminando en cesárea o no, por ahí no termina en cesárea, pero le puede afectar a él, aunque sea un poquito. Bueno, yo ya no quería que le afecte ni Nada. un poquitito. Y bueno, me sirvió un montón, ya te digo, la compañía de mi marido que me hacía masajes y me aliviaba bastante con eso. En un momento yo ahora como que estoy volviendo a pensar todo, ¿no? Después de todo este tiempo. Me metí en el baño, me senté en el inodoro y ahí hacía como un doble, porque evitaba que esté todo el tiempo tomándome la presión y queriendo hacerme tacto. Y de paso aliviaba un poco las contracciones. Sentada en el inodoro las pasaba muchísimo mejor. Eso, me alivió muchísimo estar ahí. Igual debo confesar que en un momento casi cedo a la peridural, cuando ya habían pasado como 6 horas, casi 7 horas de trabajo de parto, que ya a mí me estaba doliendo mucho, estaba muy cansada, con mucho sueño, porque había estado toda la noche sin dormir. Y ahí fue que Tomás me dice, pero acordate que vos no querías, aguantá un poquitito, capaz que no te falta nada. Y dicho y hecho, no me faltaba absolutamente nada, ya estaba con la dilatación completa y ahí fue directo a sala de parto y chao. Es decir que la figura o la función, digamos, de sostén de tu compañero fue importante. Sí, re importante, muy importante, la verdad que sí. Vos también tuviste un episodio con el baño.
Mariana. Yo parí en el baño. Vos pariste en el baño. Sí. Vos contabas en el relato que fuiste a hacer pis y que ahí tuviste una contracción fuerte y pujaste. Contale un poco más. Sí, a mí recordás? me ayudó mucho en ese momento la sugerencia de Andrea. Eso está bueno. También lo comparo con el estado de meditación, que a veces uno tiene a alguien que lo guía de afuera. Y yo me dejé guiar, y las veces que me sugirieron cambiar de posición, yo seguí esa sugerencia y me ayudó mucho en el trabajo de parto. Y bueno, me parece que yo estuve mucho tiempo en 4 patas arriba de la cama, mucho tiempo. ¿Y por qué estuviste en 4 patas? Me sentía cómoda, así. Me dijo buscar una posición y me puse así, me salió así. Yo quiero este relato. Esto me interesa porque, bueno, vos me conocés y vos sabés que yo trato después de contarle a mis alumnas embarazadas las cosas que les pasan a ustedes con los partos. ¿Vos lo pensaste, lo reflexionaste, lo analizaste, la posición de 4 patas? No, ¿Te acordaste de algún manual de instrucciones lo que a mí o te salió? Me sirvió mucho también para pasar el dolor y nunca pensar en pedir una anestesia o irme a la clínica para pedir una anestesia. Es haberme armado antes también, escuchando relatos de mujeres. Decir, bueno, saber que me iba a doler mucho, porque es lo que predomina cuando se habla del parto, lo primero que sale es el dolor. Entonces yo me armé como de muchas herramientas para decir, bueno, cuando me duela voy a pensar esto, cuando me duela voy a tratar de tal cosa, o a probar tal situación, otra pose, y me sirvió, porque hay momentos que duele mucho realmente, y ahí es cuando me sirvieron esas herramientas que yo me las formé antes, con ayuda tuya, de las chicas, de Fernando, de Inés, de Andrea, de todos, de decir, bueno, voy a pensar tal cosa, que la contracción pasa, que es corta, que puedo, que bueno, y pensar en esas cuestiones a mí me ayudó a pasar el dolor. Y además a mí me dio mucha seguridad las personas que tenía alrededor, Fernando, Andrea, Inés y Tomás, que ellos estaban tranquilos, formamos un buen equipo. No, ellos no estaban sobre mí, ni me interrumpieron en mi proceso, me acompañaron, lo que hablaba hoy Andrea, la empatía que yo logré con ella, que estaba al lado mío, y para mí era una contención importantísima, igual que Tomás. Todo eso hace que uno se sienta seguro, que diga, bueno, me duele, pero vamos bien. Incluso en un momento se abre la puerta de la habitación y yo veo que estaba Fernando, y lo vi en una actitud súper tranquilo, y entonces la tranquilidad de ellos a mí me hizo sentir muy segura, como para decir, sigo porque la cosa va bien, y no entrar en el miedo, porque yo creo que en un momento te des miedo también, decir, ¿y cómo irá la cosa? Entonces que el que está al lado te diga, vas bien, o ver que tiene un buen semblante, a mí me ayudó mucho también a seguir Ahora adelante. vamos a ir sobre ese punto. Yo les quiero contar una cosa que nos contó Liliana Lammers el año pasado con Diesel Paramana. Pero antes de contarles yo, me gustaría que Tati también contara su manejo del dolor. ¿Qué hiciste? Bueno, ¿Te dolió? lo mío fue un poco raro porque a mí sí, yo creo que fue todo lo que yo me había pensado, sugerido y demás, no resultó. Pero digamos, así habiendo no resultado como yo lo imaginé en mi cabeza, no me puedo, digamos, no me puedo quejar de haber tenido ninguna situación de violencia ni alguna situación incómoda en cuanto a ¿qué pasó? Bueno, yo estuve digamos, yo cuando entré al hospital italiano me mandan directamente, yo tenía justo ese día un control con mi obstetra, que yo me desperté con trabajo de parto a las 6 de la mañana, con dolores muy fuertes en la cintura, que después veía que se iban acompañando de dolores sin contracciones en la panza. En mi casa al principio me los podía bancar, me quedaba acostada, me trataba de poner para un lado, para el otro. Yo todavía estaba igual muy cansada, como que a mí me despertó el dolor, las ganas de ir al baño. Y cerca de las 9 de la mañana me acordé de tomar un baño
y me fui al baño y estuve media hora aproximadamente en la ducha, que fue, eso sí, un momento en donde el sentir el agua de la ducha caerme en la cintura me aliviaba mucho, por eso estuve un buen rato ahí. Y cuando salí del baño ya las contracciones se habían intensificado, eran mucho más continuas. Y después de ahí sí fue como que a mí el dolor un poco me ganó, en el sentido de que yo me imaginaba poder caminar para pasar a aliviar el dolor, ponerme en 4 patas, y mi actitud, no, hay veces que me lo pongo a pensar justamente para ver en por qué fue, después de tanto trabajo previo, en ese momento yo quería estar acostada y sabía que me dolía más estando acostada, pero no podía estar de otra manera. No sé por qué, o sea, como que un poco me trabé. Y a mí me costó mucho moverme también, ¿eh? Caminar no hubiera podido. Bueno, yo no podía. Yo tampoco. Y estuve en mi casa, lo que sí, dentro de mi casa yo creo que era mucho más aliviado el dolor. Creo que estoy casi convencida de que era porque era mi casa. Porque estaba en mi casa, estaba en mi cama y yo me giraba de un lado para el otro sin pensar que estaba arriba de una camilla o lo que sea. Estaba sola en mi casa con mi novio y yo me movía, si bien estaba acostada, me ponía para un lado, me ponía para el otro. De vez en cuando sí, medio que me ponía en 4 patas arriba de la cama. Pero me fue bastante complicado soportar el dolor. Y justamente ahí me pasó por ahí un poco también la situación previa a ir al hospital, que le volví a decir a Nicolás: no me dejes pedir la peridural, yo sé que me está doliendo, no aguanto más. Yo puteaba al cielo en 10 millones de idiomas, pero estaba convencida que no quería tener una peridural, que me lo iba a poder soportar el tiempo que durara el trabajo de parto. Y antes de salir para el hospital, una vez más le dije, le digo, no me dejes pedirla. Y él, muy tranquilo, siempre me dijo: vos quédate tranquila, que yo no es que te voy a hacer caso. Me dice: pero yo sé que es lo que vos querés. Me dice que sabemos que es lo mejor. Como que él también estaba convencido de que lo mejor era intentar no tener una peridural. Bueno, ahí tenemos otra vez una actitud contenedora, ¿no? De un acompañante varón, porque nosotros siempre por ahí estamos pensando en la dula o en la partera amorosa, que es genial tener una dula, una partera. Perdóname, entre paréntesis, mi partera fue más lo que me molestó que lo que me ayudó, entonces cabe la aclaración. Bueno, ¿Por qué eso, Tamara? Y porque lejos de decirme esto, bueno, aguantá, que ya te falta poco, vas re bien, lo que sea, estaba como una observadora, digamos, como si fuera que estuviera mirando la tele, y me decía: ponete la peri, no te va a doler. O sea, que no te va a doler de las contracciones, no te va a ayudar, vas a estar más relajada. ¿Qué era? ¿Amiga del anestesista? Y no sé si era amiga del anestesista, pero yo creo que en algún punto, no sé ella particularmente, pero en general me parece como que te lo dicen de onda, como diciendo: mirá, la vas a pasar mejor. O sea, no con mala intención, pero bueno, sabiendo los riesgos que puede traer cualquier anestesia. Porque ¿Y no vos deja qué hubieras esperado de tu partera? Y bueno, eso, más contención, o si ve que yo llegué y le dije: mira, no quiero nada, yo no nos conocíamos previamente. Perdóname, ¿era la partera de guardia o era la partera del equipo de tu obstetra? Del equipo del obstetra. Ah, bien. Yo cuando llegué le dije: mira, yo no quiero la menor cantidad de intervenciones, que sea solamente las necesarias, digamos. No quiero anestesia, no quiero suero, no quiero. Y sabiendo eso y viendo mi actitud también de tratar de hacer el parto lo más natural posible, así todo seguía como insistiendo con ese tema. Y eso, tener que estar todo el tiempo diciéndole que no, yo ya en un momento que no le contestaba más. Yo ya no le contestaba. Le contestaba a Tomás y le decía: no, es que cuando está con una contracción no puede hablar. Y en realidad era que yo la verdad no le quería contestar. Bueno, nada, eso sí por ahí me molestó un poco. En realidad, entonces, en vez de funcionar como un personaje, como una persona, con un rol
contenedor, abrazador, cálido, funcionó como un elemento de distracción. Sí. Sí, incluso que lo único que pensé, que cuando lograba hilar algún pensamiento en mi cabeza era, ay, ojalá que esta mujer se vaya a hacer algo y después vuelva, porque estaba más tranquila sin eso. No es tu caso, Mariana. No, para nada. No, me parece que las dos cosas más importantes para mí fueron, una, la propia determinación, de decir, yo puedo. Y después la contención del entorno, porque en un momento uno está tan vulnerable y en un momento siempre creo que hay un momento crítico que uno se siente cansado o siente que ya no va a poder, o en un momento yo dije, ay, ya quiero que salga. Y en ese momento buscar herramientas propias para uno no flaquear en su determinación de tener un parto natural y poder uno, eso es una de las patas, y la otra, que la persona que te está acompañando o las personas que te están acompañando te afirmen en eso, porque en ese momento de vulnerabilidad, si alguien viene y te dice, pero mira, ponete la pedirubral que te hace bien, y bueno, vos en ese momento que flaqueás decís, y bueno, sí, por ahí te entregás. ¿Y qué piensan ustedes, por qué piensan ustedes que esto que cuenta Tamara, que es bastante habitual escuchar en los relatos que yo recibo por mail de las chicas o que escuchamos acá en la radio, ¿por qué sería? ¿Qué reflexión se les ocurre a ustedes? Que ¿Por qué en vez de un masaje o animarte a darte una ducha o bueno, todas esas cosas que sabemos que pueden llegar a aliviar ese momento de punta de la contracción? Porque el momento ese es breve en el tiempo, si uno lo objetiviza. Son pocos segundos, que es una cosa intensa total. Sí, son sí. Pero para nosotras en ese momento son eterno, todos los segundos, sí. claro. Eso es real. Pero ¿por qué? Yo siempre me pregunto esto, ¿por qué la oferta a la solución que, entre otras cosas, como dice Tamara, bueno, algún efecto, como cualquier cosa que sea exógena del organismo, tiene que tener hacia el organismo, seguramente no es terrible, no es un daño terrible para ningún bebé, eso también es cierto, pero es un elemento que mejor no tenerlo, porque la fisiología mejor que el cuerpo que funcione lo más naturalmente posible. Y la otra cuestión es que sabemos, eso lo sabemos por las estadísticas, que en la medida que se intervenga una mujer en el proceso fisiológico de parto, esa primera intervención, por ejemplo, una peridural, puede dar como consecuencia una cadena de intervenciones. Entonces, la mamá por ahí no siente tanto, entonces como no siente tanto, o la misma peridural relaja tanto, que la oxitocina se necesita ayudarla, entre comillas, con oxitocina sintética, es decir, ponerle un goteo, y bueno, y entonces ese goteo va a representar contracciones muy intensas. Entonces por ahí algún bebé que venía bárbaro con la oxitocina materna, con la oxitocina goteo, dice, no, esto no me lo banco, y hace algún ruidito en su corazoncito y terminamos en un quirófano. Sí, yo ahora que decís eso me acordé en uno de los momentos de debilidad que le dije, bueno, a ver, si yo me pongo la peridural, ¿bajan las contracciones? Y me dice, sí, por ahí pueden bajar un poquito, pero ponemos un goteo. Fue la palabra mágica. Paso siguiente. Fue la palabra mágica. Dije, no, entonces no. Ni loca, claro. Me terminó de convencer que no quería, porque ya era peridural, no solo eso. Después venía el goteo y quién sabe cuántas cosas más atrás del goteo. Entonces fue lo que me terminó de convencer para decir, no, ni loca. ¿Y ustedes creen que las mujeres están informadas de esto? ¿Son conscientes de esto? No, ni ahí. No, en mi caso fue la propia inquietud de conocer qué es el embarazo, lo que me llevó de a poco a conocer, pero previamente uno no... Y a mí eso después me llama la atención reflexionándolo después, porque es algo que es muy de la mujer. Sí. Digo, ¿por qué uno lo aprende? Y no siempre, porque también depende de la inquietud que tenga uno, cuando está embarazada y no conoce todos esos procesos previamente siendo mujeres, ¿no? Hay poca conciencia incluso del cuerpo, de por dónde sale el bebé, digamos, yo tuve que agarrar un dibujo para ver cómo era mi pelvis y por dónde iba a salir el bebé, digamos, tengo más conciencia de mi espalda que de mi pelvis. Claro. ¿Por qué las mujeres a veces no tenemos esa formación previa, esa conciencia y bueno, y conocer todos estos procesos quizás desde antes, ¿no? Y si uno no tiene la inquietud y la determinación de aprenderlo durante el embarazo, tampoco. No, claro. Tampoco. O sea, no...
De todas maneras, también en nuestra sociedad, el paradigma vigente dice que el parto es una cuestión del sistema médico, es decir, el parto no es de la mujer. Eso es nuestro paradigma vigente, entonces tal vez esa es la explicación. Es decir, lo que tenemos que cambiar, pero ya como sociedad, colectivamente, es la visión de, como decía Andrea, la mujer que se empodere, y no que me empodere otro. Porque eso también es importante. Es decir, a mí no me tiene que empoderar, por más buena intención que tenga, alguien que me va a dar información, sino que el cambio en mi cabeza tiene que partir de mí, porque si no, también es impuesto. Es decir, si vos también le decís a una mujer, bueno, vos podés, tu cuerpo funciona bien, y la mujer lo aprende como una orden, eso tampoco sirve. Entonces, el cambio tiene que partir de nosotras, me parece a mí, las mujeres. Sí, eso. Y las madres, como mujeres criadoras de hijos, de todos estos niñitos que están dando vueltas, creo que el poder lo tienen ustedes, chicas, porque ustedes van a cambiar las generaciones que vienen. Cambiar durante 9 meses, hacer un cambio grosso, como tenemos que hacer las que atravesamos un parto, en mi caso, hace 28 años, un parto totalmente institucionalizado, y yo dije, ay, ¿qué me pasó cuando parí? ¿Qué me pasó por arriba? Parecía, no sé, los indios de Huelches me caminaron por encima, porque fue un atropello. Lo único que no tuve fue una cesárea, lo único que no tuve. Todo lo demás lo tuve. Y después, bueno, a mí eso me sirvió como disparador para ir en la búsqueda de. Pero a otras personas por ahí eso no les sirve, todo lo contrario, lo acobarda. Claro. Entonces, me parece que es difícil cambiar en 9 meses. Es decir, quedarte embarazada y atravesar durante 9 meses todo un cambio. Me parece que lo que ustedes hagan con sus hijos va a ser la esperanza, digamos, para esta sociedad, en donde trataremos de recuperar, también como lo dijo Andrea, ¿no? Un modo más holístico de vivir, no solamente de atravesar un parto fisiológico, sino también de ser más coherentes con la naturaleza y un montón de cuestiones. Creo que tiene todo que ver. Sí, también me parece que es un trabajo en equipo también. Gran parte es de una como mujer y después también lo que decía hoy Andrea de la formación profesional, de saber que hay una ley, de que la ley se haga cumplir, de que haya difusión, de mucho diálogo. Eso me parece que ayudaría mucho también. A mí me ayudó mucho a empoderarme, como decís vos, claro. ¿no? Aunque salga de uno la inquietud. Les cuento esto porque quedó en deuda. Cuando yo hice el Panamana, Liliana Lammers, que es dula, que es una dula de Londres, ella cuenta que cuando ella va a las casas de las mujeres a acompañarlas en sus partos, en Londres es bastante común el parto en domicilio. Ella dice que lo primero que hace es restarle importancia a la preocupación, ¿no? Porque ella tiene como conciencia que justamente su actitud, si ella está tranquila, la mujer tiene un parto fácil. Ella dice, paren fácil, plop, dice, plop, y cae. Es muy graciosa escucharla. Y bueno, y contaba la historia de una mujer que había hecho todo un trabajo de parto nocturno, con velas y con aromaterapia, una mujer muy intelectual, que había buscado toda una cosa diferente de parir. Y lo había hecho muy desde la cabeza, si bien la idea era parir naturalmente, pero era toda una onda intelectual, ¿sí? Hacia el parto. Y cuando está ahí en trabajo de parto, largo, o el tiempo que tienen los partos, que no son en 5 minutos, todos los partos son largos. Si vamos a hablar de largos o cortos, son todos largos. Sí. Eso para pensaba, pincharle el globo a las embarazadas. ¿Quién le puso largo al parto? Nada, todos los partos son así, por eso, son de 14 horas. es largo, no, es un bárbaro, parto así. claro, Claro, en todo caso, si menos horas es muy rápido. Claro. Bueno, la mujer estaba con sus velas, con su marido, qué sé yo qué, y ella dice que estaba en un lugar descansando. Ella siempre que llega a la casa de las mujeres le pide dónde puede dormir, la dula. Ella se echa a dormir, esa es su actitud. Y entonces dice que en un momento, triangula la imagen de la mujer que está en su pieza con un espejo que ella tiene colocado en la piecita donde le habían dado el lugar para dormir. Entonces, a través del espejo, ella la ve como la mujer se pone en 4 patas, se mueve, busca la forma para atravesar la contracción y ella cerraba los ojos, dice, pero entreabría un poquitito el ojo para chusmearla, para no perder el registro de lo que estaba pasando. Pero ella, su actitud era, estoy durmiendo. Bueno, y dice que eso es, que cuando la mujer después de parir, después tuvo un parto, todo genial, después de parir le dijo,
Yo estaba preocupada, pero como yo te veía dormir, Bueno, a mí me pasó eso. estaba tranquila. Y esa historia me la contó a mí Fernando, porque cuando en un momento abrieron la puerta, que la habitación de mi casa da al comedor donde estaban ellos, y yo lo vi a Fernando en una actitud súper tranquilo, en un sillón, dije, bueno, viene todo Está todo bárbaro, porque claro. si vos ves a tu obstetra tranquilo, te transmite a vos esa tranquilidad, te hace sentir seguro. Vos Bueno, tenés una en- experiencia. En sí, mi sí, caso, sí, yo... Y ya estamos. hablando- El último minutito. Hablando bueno, de todas estas cuestiones, pensaba en cómo fue la mía. En el hospital italiano no hay parteras. Todo mi trabajo fue entre mi novio, mi médica y yo. No más que esos. Y en mi parto, más allá de que intervinieron 2 médicos por pedido expreso de mi médica, porque a mí mi parto fue intervenido y me tuvieron que hacer un vacuum porque mi hija no bajaba, me tuvieron que hacer una episiotomía, pero eso fue todo después de 5 horas de haberme esperado, de haberme dicho si quería ponerme oxitocina cuando les dije que no, porque las contracciones no tenían la suficiente fuerza como para que ella bajara. Les dije que no, que me esperaran un poco más, me dijeron no hay ningún problema, me esperaron. Todo esto ocupando, además yo pensaba, esto es, para mí, mi pensamiento está buenísimo porque me están dando una sala de parto cuando por ahí hay otra mujer que quiere parir y yo hace 5 horas que estoy acá. Y a mí nadie me dijo nada, como que nadie me quiso apurar. Y si hubiese sido más tiempo, ni en ningún momento nadie me hizo el famoso cuento de sufrimiento fetal, está mal, le están bajando los latidos. Mi médica me quiso hacer caminar 1.000.000 de veces y yo no podía por digamos, la traba que tenía dentro de mi cabeza. Y a mí, la que me ayudó a convencerme de que tenía que parir fue mi médica. O sea, Mariela Liberati, que fue mi obstetra, yo estaba sumamente tranquila cuando a mí me hicieron la maniobra de parto, o sea, estas intervenciones. Me dijeron, si esto no sale, tenemos que ir a una cesárea. Me dijeron, tenemos que reservar el quirófano. Todo me lo comunicaron y todo yo accedí. Y cuando me dijeron eso, mi primera sensación fue, tengo miedo. ¿Qué pasa si no quiero tener una cesárea, no quiero? Y mi médica para mí fue fundamental cuando ella entró y me dijo, dale Tati que a esta nena la parimos. Dale negra, y de repente fue un momento en el que yo empecé a pujar una vez atrás de la otra con todas las fuerzas desde donde no sabía dónde las tenía. Y era verle la cara a ella y a mi novio, a los dos, diciéndome, dale Tati, que ahí está, dale Tati, no aflojes. Y yo fue todo lo que yo necesité como para decir, bueno, listo, la cesárea me olvido, no va a pasar. Pues si ella estaba convencida de que yo iba a poder parir, ¿qué más? O sea, no necesitaba más que eso. Ella iba a hacer todo lo posible y a darme toda la posibilidad que pudiera existir para que yo tuviera un parto, como finalmente lo tuve, por suerte. Sí. Como para hacer un resumen, porque nos tenemos que ir, nos quedamos cortas, contención, respeto a los procesos fisiológicos, las personas que nos acompañan, que nos respeten la intimidad y que sus caras no sean de preocupación, han sido importantes para que los partos se pudieran dar. Totalmente. ¿No? Sí, sí. Bueno, chicas, dale, algo dale, rapidísimo, final. Pero bueno, un cambio que tiene que hacer la sociedad toda en realidad. Muchas veces, hablando con amigas obstetras que han estudiado obstetricia, que me decían que en el hospital público muchas veces no es que no se quiere esperar, sino que no se puede, porque tenés chicas pariendo en los pasillos, porque no hay lugar, por esto, por lo otro. Me parece que es una cosa que entre todos tenemos que plantearnos y ver si de alguna forma se puede. Yo tuve mi parto en Ipensa, que también es un lugar privado, y tenés asegurada tu cama, o si no directamente no te ingresan. Entonces uno puede esperar todo el tiempo que sea necesario. Es decir que tenemos mucho trabajo Tenemos por muchísimo delante. trabajo. Y los nos tenemos que profesionales nos juntar tienen que acompañar también. sí. Porque es importante muchas veces cuando una no está segura, si un médico te dice, vos podés, es como de repente, bueno, en ese momento que vos no estabas segura, alguien que sabe, entre comillas, te está diciendo que está todo bien. Entonces, por ahí eso también te da seguridad. Bueno, nos comprometemos para seguir trabajando en pos de la sociedad y en pos de parir mejor. Y como dice Michelle Oden, el cambio de la manera de nacer va a cambiar el mundo. Total. ¿No? Bueno, nos vemos el miércoles que viene. El viernes que viene, ¿no? Miércoles no, viernes. Chau. Si estás embarazada, si sos madre o padre,
Si pensás en que la concepción de un hijo, su nacimiento y su crianza son momentos de la intimidad de una mujer, de una pareja y de una familia. Si crees que las mujeres sabemos parir y si crees que podemos parir, acércate a Vos Podés, la Asociación por los Derechos del Parto, el Nacimiento y la Crianza. Un grupo de mujeres y varones que creemos que se puede cambiar el mundo cuando cambiemos la forma de nacer. Vos podés, vos sabés. Contactate con nosotros por mail a vospodesong@yahoo.com.ar o envíanos un mensaje al Facebook de este programa www.facebook.com/vossabesfm. Dale sentido a tus palabras. ¿Cómo puede ser la muerte el fin de algo que no tiene principio? Radio Estación Sur.